municiones y desarme. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Todo bien, muy bien, gracias. Estaba sorprendido con los titulares que estábamos leyendo. Sí, un desayuno muy particular, ¿verdad? Todos los días, pero siempre hay buenas noticias también, hay cosas positivas que se pueden contar y que se pueden informar. Creo que es parte de ese equilibrio fundamental en los medios, ¿no? Ujú. Pero, por supuesto, también hay que decir otras cosas que a veces no son tan gratas. Así es. Bueno, vamos a estar conversando con Pablo acerca de las políticas de desarme, Ujú. de la ley desarme, de la comisión, de las actividades que están llevando a cabo en estos momentos, de si usted tiene un arma, la puede portar sí o no. Si usted tiene un arma, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué están haciendo con las municiones? Todo eso que pareciera ser que es como a la calladita, pero que han venido trabajando desde hace aproximadamente un año y que los resultados quizás no se logren ver de inmediato, pero estamos seguros que a largo plazo vamos a ver esos resultados que van a redundar en reducir los índices de inseguridad que existen en el país. Pablo, Exactamente. ¿cuáles son las actividades que está realizando la comisión ahorita? ¿Qué hay que decirle a los venezolanos que tienen algún tipo de armamento, que tienen un arma legal o que quisieran tener un arma legal? ¿Cómo van a hacer ahora esos ciudadanos? Bueno, fíjate, a partir del 29 de febrero, de este día tan extraño de un año bisiesto, ¿no? 29 de febrero, fue publicada en la Gaceta Oficial la resolución conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, que establece ya unas primeras reglas del juego en esta materia que hemos acordado en la comisión y que además fueron aprobadas por el presidente de la República, es importante decirlo. Estas son medidas que fueron sometidas también a la validación del presidente y él estuvo totalmente de acuerdo porque se ha asumido como una política de Estado el ir caminando paulatinamente hacia lo que llamamos un desarme total, ¿no? Un desarme total de la población civil, entendiendo que, por supuesto, las armas son un mal necesario en el sentido de lo que es la preservación de la integridad territorial y la soberanía de un país, y por eso las Fuerzas Armadas tienen que tener sus armas, eso es obvio y natural en cualquier país del mundo, y también las armas para los cuerpos de seguridad del Estado que deben velar por garantizar el derecho humano a la seguridad ciudadana, tal como lo establece nuestra Constitución. Ahora, en lo que tiene que ver con armas para los civiles, nosotros hemos empezado ya a tomar, como digo, algunas decisiones importantes, y es bueno recordar por qué se están tomando, antes de explicar cuáles son las medidas. Nosotros tenemos un índice de violencia vinculado con armas de fuego que es muy alto en Venezuela. Prácticamente el 94% de los homicidios que ocurren en este país se cometen con un arma de fuego. Ese es un primer elemento importante. Y cuando se analiza esta variable criminal que tiene que ver con los homicidios, que sin lugar a dudas es un tema muy importante en nuestra agenda de seguridad pública en el país, es un tema que se debate, que se discute e incluso lamentablemente que se manosea, a veces desde ciertos escenarios politiqueros, no políticos con mayúsculas, sino politiqueros, se lleva el tema de la muerte y el tema de la violencia a un terreno donde finalmente lo que se hace es jugar con el dolor de las víctimas y no aportar soluciones. Nosotros hemos asumido el problema, el Estado venezolano no niega que hay un problema de violencia, como lo hay realmente en toda América Latina, es un fenómeno regional muy marcado que ha llevado... Desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y hasta desde más arriba. Lo que pasa es que en Estados Unidos como que a veces de esos temas no se habla mucho, ¿no? Pero los niveles de violencia que hay en Estados Unidos no son precisamente los que pueden tener en Suiza. Cuando tú tienes un país donde hay más de 500 niños y niñas que han muerto en las escuelas norteamericanas, producto del uso de armas de fuego, no creo que estemos hablando de una sociedad muy pacífica que se diga. Pero bueno, más allá de que es un problema que trasciende fronteras, nosotros tenemos la responsabilidad en Venezuela de dar respuesta frente a este problema. Y ahí es donde, como decía, el análisis de la data vinculada a homicidios nos está arrojando un dato muy, muy preocupante. Más allá de lo que la gente piensa, la inmensa mayoría de los homicidios en Venezuela no tienen que ver con robos. Porque uno generalmente asocia muerto, le quisieron robar la camioneta, le quisieron robar la cartera, se le metieron en la casa. Hay un porcentaje, por supuesto, de homicidios vinculados a robos,
Pero no pero es el mayoritario. no supera el 15%. Entonces uno dirá, De ese 94%. no, No, del de ese 100%, 100%. del total de homicidios, de cada 100, 15 tienen que ver con robos. Y ese 85 es Ahí está el tema, eso tiene que ver con conflictos interpersonales, droga. con violencia de género, es decir, violencia en la pareja, en el hogar, tiene que ver con el tema del narcotráfico, los ajustes de cuenta, violencia entre grupos de jóvenes, violencia entre vecinos, violencia en el tránsito. Entonces tú empiezas a ver que hay una variable allí que te está apuntando a que hay otros elementos en la raíz del problema que deben ser atendidos, que tienen que ver con generar una cultura de paz en la sociedad. Y cuando hablamos de cultura de paz no es esa paz florida ingenua, no, cultura de paz como una forma de relacionamiento social donde aprendo a convivir con el que es diferente, desde el respeto legítimo a las ideas, desde normas de convivencia bien acordadas, desde el respeto a la ley, etc. Entonces, todo este preámbulo lo hago para que se entienda que las medidas de control de armas y de municiones que se están tomando ni son caprichosas, ni son arbitrarias, ni son improvisadas. Están partiendo de todo un estudio, de todo un análisis, de todas unas investigaciones que hemos hecho y que seguimos haciendo, para que, comprendiendo la raíz del problema de la violencia, podamos construir respuestas efectivas. Fíjate tú que uno de los temas en el que, como era de esperar, ya están atacando a la Comisión Presidencial y la política del Estado, es decir, ¿qué tanto investigar, qué tanto estudiar esto si ya se sabe lo que pasa? Ahí lo que hay que hacer es aprobar la ley de desarme y ya. Bueno, quienes piensan así o parten de la ignorancia, desde la buena fe digo, parten de la ignorancia, Sí. o parten realmente de la mala fe. Porque nosotros ya tenemos una ley de desarme en Venezuela, del año 2002. Díganme ustedes para qué ha servido un instrumento jurídico que se aprobó y que no logró de ninguna manera controlar el problema, sino que, por el contrario, el problema siguió creciendo en estos años. Entonces, nosotros con muchísima responsabilidad ante el país lo decimos, no estamos aquí para aprobar leyes demagógicas, ni para caer en matrices o en dinámicas incluso de populismo punitivo, que son los que manejan los sectores de la derecha, sino que vamos a hacer una ley consistente que permita generar mecanismos de control efectivo de las armas, que son una de las variables de la violencia. Y eso también es importante decirlo. Nosotros vamos al control de las armas y municiones porque es el elemento fundamental. Comisionado, el tema de la violencia en Venezuela y de los niveles de inseguridad se corresponden única y exclusivamente al Estado venezolano resolverlos. No, por supuesto que no. Ok. ¿Cómo hacer para que toda la sociedad se involucre con este trabajo, con esta política? ¿De qué manera los ciudadanos pueden hacer aportes, pueden colaborar, pueden ayudar, pueden involucrarse al trabajo de la comisión? Fíjate, nosotros una de nuestras líneas estratégicas de acción tiene que ver con la construcción de la política a partir del cumplimiento del precepto constitucional de la participación protagónica del pueblo. Y así lo hemos venido haciendo. Es decir, desde que arrancó la comisión el año pasado, hemos empezado a desarrollar todo un proceso de consulta nacional en el cual nos hemos desplegado por todos los estados del país. La consulta incluso continúa. En este momento nuestros muchachos y muchachas están en 6 estados realizando actividades con las comunidades, con distintos sectores sociales. Y a partir de los aportes que las propias comunidades o que los propios sectores de la sociedad van dando, es que la comisión va construyendo la política. Y eso es muy importante. Ya aproximadamente han participado a través de los talleres presenciales más de 7.000 venezolanos y venezolanas para este proceso de consulta. Y a través de la web, que es otro mecanismo que hemos creado para aquellas personas que obviamente no puedan estar en los espacios presenciales, ya superamos las 2.000 personas. Entonces, y vamos ampliando los mecanismos de consulta. Cualquier venezolano o venezolana que quiera aportar, que quiera relatar sus experiencias de violencia o las situaciones que lo han afectado y cómo creen que pudiéramos solucionar el problema, pueden dirigirse a la comisión a través de nuestra página web, nos pueden visitar en nuestra sede aquí en Caracas, nos pueden llamar telefónicamente y de esa manera nosotros poder ir recogiendo los aportes que además, déjame decirte, han sido sumamente importantes para nosotros darle un rumbo a la política. Cuando nosotros sometemos a validación las medidas especiales, estas que han sido aprobadas, de las que vamos a hablar ahorita,
la sometimos a la consulta popular, el nivel de respaldo fue casi que absoluto. Más del 80-85% de aprobación de cada una de las medidas. Entonces, hay una sociedad, una inmensa sociedad venezolana que está diciendo vamos al desarme, vamos a controlar la violencia, vamos a cambiar las condiciones de convivencia en nuestras comunidades. Y hay un pequeño sector que se siente afectado por sus intereses, porque son portadores de armas y no tienen disposición a dejar de andar armados, porque manifiestan algún nivel de desconfianza a lo mejor en los cuerpos de seguridad. Hay muchos argumentos. Y por supuesto, los que han hecho de las armas un gran negocio, porque eso tampoco lo podemos dejar de decir. Uno de los 3 grandes negocios a nivel mundial que generan mucho billete, junto con el narcotráfico y con la trata de personas, es precisamente la venta de armas. Entonces ahí estamos tocando intereses y eso demuestra que hay una voluntad de un Estado que por encima de cualquier interés, además intereses que se nutren particulares se nutren de lo más perverso del capitalismo, que es poner por encima de la vida humana el producto material, el dinero, ¿no? La riqueza, porque en definitiva es eso. Cada vez que se vende un arma de fuego, no se vende un instrumento que va a servir para construir una casa o para educar a un niño, se vende un elemento que se hizo única y exclusivamente para matar. Son las 7:34 de la mañana, estamos conversando con Pablo Fernández. Pablo es secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Desarme. Es hora de hacer nuestro primer corte, ya regresamos para que usted que está detrás de la pantalla o está en su casa o en el carro escuchándonos a través de la radio, oiga cuáles son las medidas que se han venido tomando y qué es lo que está implementando, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Comisión para el Desarme. Ya regresamos.